buenas noches Bolivia, cuando son las 9:06 de la noche. Comenzamos nuestra novena emisión de nuestro programa Cambiemos de Paradigma. Quiero mandar un saludo para todo Norteamérica, para Canadá, para los Estados Unidos, para la gente que nos ve en Europa, particularmente en España y en toda Latinoamérica. Hoy vamos a hablar, vamos a continuar con este ciclo de la economía boliviana. Estamos en la parte número 2. La anterior semana hablamos de lo que era la economía boliviana y la supuesta bonanza económica que hubo. Se analizó los factores y del descomunal gasto que hay en la partida de bienes y servicios por parte del Estado, donde se han gastado 2 PIB en estos 10 años, 413.000 millones de dólares para recordar, y que va a ir ligada con esta segunda parte, que es en la que vamos a hablar de los impuestos. ¿Es Bolivia un infierno fiscal? ¿No lo es? ¿Para qué sirven los impuestos? ¿Son buenos? ¿No lo son? ¿Cuánto deberían ser los impuestos? ¿Qué porcentaje debería pagar la población de impuestos? ¿En qué deberían destinarse? Todas estas preguntas surgen. Más aún, luego de analizar el descomunal gasto que hay en el Estado boliviano en partidas que simplemente son gasto y burocracia. En ese sentido, hoy continuaremos en ese análisis en este programa que será dirigido con la ayuda y la participación brillante del licenciado Hugo Valderrama, economista de tendencia liberal, que nos colaboró en el anterior programa y que nos colaborará en una especie de coparticipación en la emisión de este programa. Hoy el licenciado Valderrama nos hablará del origen de los impuestos, para qué son los impuestos, cuáles son las funciones básicas de un Estado y cómo está la situación de los impuestos en Bolivia. También hoy analizaremos índices de libertad económica, índices de cómo califican los organismos internacionales calificados para esto, para analizar cuál es el lugar que ocupa Bolivia dentro de lo que es la libertad económica y los infiernos fiscales. Pero para no extendernos más, empezamos con la intervención del licenciado Hugo Valderrama en una primera parte para hablar de los impuestos. Hola, buenas tardes. Un saludo fraterno hasta la hermosa ciudad de Vancouver, en Canadá. Un abrazo muy grande a mi buen amigo Ariel Hurtado. Te agradezco mucho este espacio que me brindas para poder discutir sobre temas de economía que hoy día están, digamos, mal enfocados, descuidados en muchos sentidos, ¿no? La anterior semana hablamos un poco de los ciclos económicos, cómo la economía boliviana había estado sustentada en una fantasía, que es asumir que el PIB es un elemento que indica riqueza creada en el país, cuando en realidad no lo es. Simplemente muestra el tamaño del crecimiento del gasto público y no considera, por ejemplo, de dónde salió ese gasto público. Complementario a esto, hoy día vamos a hablar un poco del sistema tributario en el país y cómo acaba siendo perjudicial para los verdaderos generadores de riqueza, que somos usted y yo y toda la clase media que trabaja todos los días en el sector privado. A ver, en primera instancia, a nosotros nos toca definir por qué es importante que exista un gobierno, un Estado. Toda actividad económica necesita un sostén de última instancia, que en este caso sería un Estado, justamente que garantice como juez de última instancia la actividad económica, o sea, proteger la vida y la libertad y la propiedad de las personas que conviven en una sociedad. Ahora, como el Estado es necesario para garantizar la existencia del libre mercado y de los derechos individuales, entonces se hace necesario una fuente de financiamiento de este Estado, ¿no? Entonces entramos a la materia de las finanzas públicas, que tiene que ver el cómo financiamos este Estado que debe proteger la actividad económica esencialmente. Entonces, la forma correcta de financiar este Estado es a través del sistema impositivo. ¿Y por qué impositivo?
Porque hay que hacer una diferencia muy clara entre lo que son los bienes de naturaleza privada y los bienes de naturaleza pública. Los bienes de naturaleza privada son aquellos que mi consumo excluye de manera directa al que no los consume. Es decir, si yo compro la Coca-Cola del supermercado, la Coca-Cola que yo compré a partir de ahora me pertenece exclusivamente a mí. Por lo tanto, nadie más tendría derecho a tomar esa Coca-Cola, porque si la toma se convierte en un robo, sería una forma de hurto. Bien, ahora, en el caso de los bienes de naturaleza pública, resulta de que mi consumo no necesariamente significa que el vecino o el otro ciudadano se vea perjudicado por el consumo. O sea, el consumo que yo realice no significa que el otro no tenga derecho a consumirlo. Y en este caso, por ejemplo, estaríamos hablando de los bienes que son realmente públicos. O sea, hay que entender que los bienes se definen por su naturaleza, no por lo que diga el Estado. Entonces, la naturaleza de los bienes realmente públicos solamente son dos. Son los bienes que tienen que ver con la parte judicial y los bienes que tienen que ver con la parte de infraestructura básica. Entonces, solamente esos dos bienes son los que son de naturaleza pública y que por lo tanto tienen que ser sustentados vía impuestos, porque si no se produce para uno, no se produce para nadie. Entonces, si a nosotros nos interesa solamente dos categorías de bienes públicos para toda la ciudadanía, se supone que el impuesto debería ser reducido porque simplemente estamos hablando de dos bienes de naturaleza pública. Que al interior de esos dos bienes se pueden subdividir en otras categorías, sí, exacto. O sea, la función judicial del Estado, por ejemplo, se la puede dividir en seguridad y en justicia, ¿no? O sea, en juzgar y en castigar. Pero la naturaleza de los bienes públicos de infraestructura, por ejemplo, pueden ser canales, carreteras, caminos, calles, asfaltados, etcétera. O sea, obviamente estaríamos hablando de dos categorías que al interior tienen subcategorías, pero eso no anula la característica de que tiene que haber un sistema tributario. Ahora, como el Estado se dedica solamente a producir dos bienes de naturaleza pública, lo único que a nosotros nos interesa es financiar un pequeño aparato estatal. Fíjense la figura. Necesitamos financiar un pequeño aparato estatal, para lo cual no existe ni una que otra fuente de financiamiento que un único impuesto, que además debe ser universal y debe ser uniforme. Fíjense, las tres U's: único impuesto, universal y uniforme. Eso significa que los impuestos se gravan a las personas, ¿no? Como es único impuesto, lo pagaríamos usted y yo. Al ser universal, significa que todas las personas económicamente activas lo tendrían que pagar. O sea, lo pagaría usted, lo pagaría yo, lo pagaría el dueño de la empresa, pero no la empresa como tal, sino el dueño, ¿okay? Se haría una declaración sobre saldos líquidos de las personas individuales. ¿Okay? Y uniforme porque la tasa impositiva jamás tendría que pasar el 7-8%, digamos, exagerando llegaríamos al 10% para financiar estos bienes de naturaleza pública. Okay. Eso es un modelo de gobierno fuerte pero limitado, o sea, un gobierno limitado a sus funciones propias, pero que además es fuerte porque se dedica solamente a sus funciones propias. En ese caso, la tributación es perfectamente económica. O sea, pagarle impuestos a un gobierno limitado que me garantiza seguridad, justicia e infraestructura es perfectamente económico porque me facilita la creación de riqueza. O sea, si yo sé que el gobierno me está garantizando que el momento que me roben haya un policía que cuide mi zona, o el momento que tenga un proceso un contencioso jurídico con algún cliente, exista un sistema judicial que me garantice el cumplimiento de los contratos, entonces pagar impuestos a ese gobierno es perfectamente económico, porque el costo de no pagarlos significaría que no disfrute de esos bienes que son eficientemente producidos por ese Estado. Ahora, el problema pasa por la confusión que han creado los marxistas en la naturaleza de los bienes. Bueno, y después vienen los keynesianos también. Para los marxistas,
no hay bueno, los marxistas en realidad son relativistas, ¿no? En filosofía son relativistas, es decir, ellos no reconocen que existen características, entes en la naturaleza que son propios y que tienen su propia naturaleza, ¿no? Entonces, para ellos los entes son construcciones sociales y que pueden cambiar. Por lo tanto, ellos no reconocen la naturaleza propia de los bienes públicos. Ellos creen que cualquier cosa se puede convertir en un bien público, y mejor si cualquier cosa que está en el mercado se lo puede convertir en un bien público. ¿Por qué? Porque así sería factible para todo el mundo. Entonces, ¿qué mejor si ponemos al Estado a producir comida? ¿Qué mejor si ponemos al Estado a dar educación? Que ese es un mantra muy repetido. ¿Qué mejor si ponemos al Estado a dar salud? ¿Qué mejor si ponemos a dar al Estado a producir agricultura, a producir industrias madereras, a producir comercio exterior? O sea, pongamos al Estado a hacer todo. Entonces, resulta de que bajo la lógica de los marxistas y sobre todo esta lógica marxista de la tributación está muy presente en los 10 puntos del Manifiesto Comunista de 1848, donde se explica a través de 10 medidas cómo incrementar el control del Estado en la economía. Es por eso que se llama marxismo clásico o económico. La aplicación de estos 10 puntos básicamente convierten al Estado en el mayor generador de bienes. Ahora, ¿qué sucede en ese caso? Sucede que como el Estado tiene que hacer un montón de funciones, tiene que hacer un montón de tareas, necesita un montón de presupuesto. Entonces, a nosotros, a los ciudadanos, el Estado nos empieza a ver como una fuente de un presupuesto. Y entonces, lo que tendría que haber sido un impuesto único, universal y uniforme, se acaba convirtiendo en impuestos elevados, impuestos cada vez que se crean como si se crearan sopas, como si se fabricaran, es decir, se crean impuestos cada vez que el gobierno necesita financiar una nueva función. Entonces, si el gobierno tiene que financiar 35, 40, 50 funciones, o va a subir las tasas impositivas o va a crear impuestos especiales para cada sector de la economía, que es lo que hoy día pasa en Bolivia, ¿no? La clase media, por ejemplo, la clase independiente, es la mayor generadora de tributos y justamente es la que menos beneficios recibe del gobierno, ¿no? Veamos al caso. Si nosotros miramos nuestro código tributario, el 2493, la ley 2493 y la ley 848, nos vamos a encontrar que el sistema tributario boliviano, desde el año 1985 más o menos, está destinado a zafarle los problemas financieros al Estado, pero no en regular o no en financiar un gobierno limitado, sino en financiar un gobierno con un montón de funciones, con un montón de atribuciones. Por eso es que el famoso neoliberalismo de los años 80 tenía muy poco de liberal. De hecho, lo poco de liberal que tenía era un poco limpiar la economía que existía y tener un buen sistema tributario para cobrar, digamos, altos impuestos a ese pequeño sector privado, pero no le interesaba mucho reducir los gastos del Estado, eliminar funciones impropias del Estado. No, la idea era generar una mejor forma de cobrar impuestos. Bueno, esta ley, por ejemplo, establece que en el país hay aproximadamente 16 impuestos, pero además, que uno mira el código tributario, y se los puedo asegurar porque me ha tocado experimentar en carne propia esto. El mismo artículo del Código Tributario, si usted se lo pregunta a 5 funcionarios de impuestos nacionales, los 5 le van a dar una versión diferente de ese artículo, porque está tan mal redactado, con un lenguaje tan poco claro, tan poco entendible, que técnicamente usted y yo, y cualquiera que en algún momento tenga un NIT, somos sujetos de meternos en un problema con el fisco. Y eso no es un error, como lo quieren hacer creer mucha gente, eso es a propósito. El problema es que el sistema tributario lo que quiere es que usted y yo vivamos siempre pagando impuestos y multas y sobremultas y regulaciones y tasas impositivas, etc. O sea, nos quieren poner a usted y a mí como las gallinas de los huevos de oro que tiene que vivir financiando un Estado enorme, con una cantidad enorme de recursos y una cantidad enorme de burocracia activa y pasiva, porque ese es un tema muy serio en el país. Okay. Bien, entonces, con esa presión de funciones no hay plata que alcance.
No va a existir nunca la posibilidad de que el gobierno ponga en cintura sus gastos públicos. Y de hecho, cuando en países como este, como Bolivia, te dice que el gobierno logró poner el superávit fiscal, hay que preocuparse porque significa que seguramente exterminó un montón de empresas, apretó un montón de gente, obligó a gente a vender sus propiedades, o sea, destruyó riqueza para financiar ese superávit fiscal. Entonces, en el socialismo, el superávit fiscal significa que la sociedad civil se quedó sin riqueza, básicamente. Lo que no es lo mismo en un gobierno limitado, que el superávit fiscal significa buenas finanzas públicas. En el socialismo, el superávit fiscal es un grillete fatal para el ciudadano porque se convierte en un esclavo del Estado, ¿no? La esclavitud estatal es muy peligrosa porque además te amenazan, ¿no? Ustedes fíjense cómo funciona Impuestos Nacionales. Impuestos Nacionales te notifica, te pasa de varios departamentos y en el último departamento que te codan es en el de cobranza coactiva y ahí te pueden rematar tu casa, te pueden congelar tus cuentas, te pueden quitar tus autos, etcétera. Bueno, ¿por qué? Porque hoy día el Estado, con esta gran cantidad de funciones y de gasto que tiene, técnicamente es imposible que pueda sobrevivir, ¿no? Ahora, vamos a ver, un gobierno enorme con una gran cantidad de funciones es antieconómico, ¿okay? Es antieconómico, no es posible que un gobierno Interesante, hemos cortado al licenciado Valderrama esta primera parte. Tuvimos un pequeño problema de internet. Lo hemos cortado porque lo hemos dividido en dos partes porque tenemos que rescatar algunos conceptos. Primero, no existió liberalismo como tal a partir de 1985 como la izquierda lo dice popularmente. No hubo. Lo que hubo fue un poco de oxígeno, como nos hemos cansado de decirle, una pequeña ventana de liberalismo que salvó la economía del país. Pero si se hubiera aplicado un liberalismo, se tendría que haber comenzado reduciendo los impuestos, pero primero reduciendo el Estado. En el anterior programa hablamos del gasto excesivo que hay aquí en el Estado. Hoy estamos viendo de dónde saca el Estado este dinero para mantener esa burocracia. Y los impuestos son antieconómicos para usted, para mí, para cualquier ciudadano, todos los que nos están viendo, son un asalto a la economía cuando están destinados a mantener un Estado obeso, cuando están destinados a mantener un Estado que está concebido para cumplir funciones para las cuales no está calificado. El Estado solamente tiene 3 funciones básicas, que son darnos seguridad, justicia y grandes obras de infraestructura. Como dijo el licenciado Valderrama, se pueden dividir en algunas ramas. Pero esas son las funciones naturales del Estado. Un Estado se convierte en un Estado fuerte, poderoso, cuando cumple a cabalidad estas funciones. Y los impuestos que usted va a pagar son para esto. Lo cual le va a dar a la economía y a usted como persona libertad económica. Le va a permitir desarrollarse sin tener ese infierno fiscal encima de usted. Porque por naturaleza el Estado tiene ciertas funciones que hoy lamentablemente están totalmente tergiversadas. Hoy el Estado boliviano actual no es muy de lejos de lo que debería ser. El Estado boliviano se encarga de todo. Aporta al PIB el Estado casi el 70% del PIB nacional. Los impuestos, y ténganlo para que lo sepan, se llevan el 36% de la riqueza del PIB nacional. Tenemos impuestos para todo y los impuestos se dividen en gran cantidad. Y hay una mentira muy grande. A ustedes le dice el gobierno
que todo lo que hace y ese aparato estatal viene de la nacionalización y de los hidrocarburos. Eso es mentira. El 55% del presupuesto de la nación proviene de sus bolsillos de ustedes. Proviene del dinero que ustedes pagan, no de los hidrocarburos. Y llegando más o menos al 70%, si se le saca el IT a los impuestos, a lo que generan las petroleras, estamos llegando a un 70%. Lo que quiere decir que la mayor parte del despilfarro, del gas o del robo que ustedes ven, ni siquiera viene del gas, ni del petróleo, ni de los minerales. Viene de la plata que ustedes pagan. Bolivia está calificada, existen diversos foros económicos a nivel mundial, que son el Foro Económico Mundial, la Fundación Heritage para la Economía, los cuales hacen ranking para calificar la libertad económica y para calificar qué tipo de sistema impositivo tenemos. Yo en este momento les voy a mostrar en vivo el lugar que ocupa Bolivia actualmente en libertad económica. Y es increíble cómo en libertad económica, aquí tenemos, listo, esto es, ok, aquí tenemos, perfecto. Este es el ranking de competitividad económica del World Economic Forum Mundial. Aquí se califican muchos factores para ver qué tan competitivo es un país. Entre esos factores están impuestos, está regulaciones, justicia, acceso a los mercados, infraestructura. Exactamente tenemos muchos rankings que tenemos instituciones, propiedad de derechos de autor. En este momento les voy a mostrar el ranking. Ahora sí lo tenemos y se los puedo mostrar más detalladamente. Este ranking, miren, ustedes pueden ver, tiene instituciones públicas, tiene... Te mide todo lo que eficiencia en el gobierno, negocios, costos de terrorismo, instituciones privadas, etcétera, etcétera. En este ranking que califica la competitividad de los países, si ustedes se fijan, aquí tenemos el número 1 en competitividad económica actualmente en el mundo es Suiza, el cual está evaluado con 5.8 es la calificación que tiene Suiza. Segundo, Singapur. Tercero, los Estados Unidos. Cuarto, Alemania. Quinto, Holanda. Sexto, Japón. Le voy a leer los 10 primeros. Séptimo, Hong Kong. Octavo, Finlandia. Noveno, Suecia. Décimo, el Reino Unido. Bueno, ahí viene Noruega, Dinamarca, Canadá de tercer lugar, Qatar, Taiwán, Nueva Zelanda, etcétera. ¿Saben en qué puesto está Bolivia en el ranking de competitividad económica? Vamos a bajar, seguimos bajando. Estamos abajo de Mauritania, seguimos bajando de Sudáfrica, de Panamá, de Costa Rica, de Rumania, de la India, de Vietnam, Ruanda, donde hubo el genocidio. Estamos abajo de ellos. Seguimos. Para encontrarlo a Bolivia, miren. Argentina, Bangladesh, Senegal, Bosnia, Herzegovina, Uganda, Egipto. Bingo, llegamos. Bolivia está de número 117 en el ranking de competitividad global, con una calificación de 3.6. 3.6 es la calificación de Bolivia. Imagínense, estamos debajo de países como Senegal. Eso es lo que genera los excesivos impuestos. ¿Y por qué? Aquí yo les voy a mostrar una nota que se dio de Infobae sobre este mismo ranking, un análisis desglosándolo, donde establecía que los países que tienen la mayor presión fiscal, o sea, los que cobran más impuestos del mundo, ¿quiénes son? El número 1 es Argentina. Según el criterio de análisis del informe World Economic Forum, la tasa impositiva total alcanza al 137% en Argentina.
Más del 100% de las ganancias corporativas. El impuesto sobre el UST. Vamos, el segundo. Bolivia. Bolivia es el segundo país en el mundo con mayor carga tributaria, la cual asciende al 83.7%. El IT, el impuesto a las transacciones, que ustedes lo ven sencillo y poco, que se aplica, borra el 60% de las ganancias de las empresas, aún antes de tener en cuenta otros impuestos como el IVA, impuesto a las utilidades de las empresas y otros impuestos que se generan. En tercer lugar está Tayikistán, cuarto Colombia. Somos el segundo país del mundo con mayor presión impositiva. Ustedes aquí lo pueden ver, donde está la flechita. Donde está la flechita, Bolivia, ahí está. Ahí lo pueden ver. A Bolivia se los voy a marcar. Y pueden ver cómo Bolivia está en segundo lugar de mayor carga y presión tributaria. Dentro del ranking de competitividad global, aquí está para que ustedes lo puedan ver de nuevo. Ya en lo que es cuestión de impuestos, Bolivia ocupa el número 139 de 140 países medidos. ¿Qué quiere decir? Somos el penúltimo país del mundo en cuanto a la cantidad de impuesto y presión tributaria que se tiene sobre la ciudadanía, sobre las empresas. Esto es lamentable, porque esto es lo que genera que un auto, actualmente aquí, un auto en Canadá, yo les puedo dar fe de ello. Un auto en Canadá del año 2005, un Nissan Sentra del año 2005, cuesta $4,000. En Bolivia, lo busqué en TuMomo, cuesta $8,000, $9,000, $7,000, dependiendo. El otro día estaba mirando un auto de $1,500 aquí en Canadá, un Toyota, que en Bolivia estaba en $8,000. Eso genera tener esta presión impositiva. ¿Por qué? Porque un auto que usted importa, del 20 al 40% se va en impuestos de entrada en la importación. Recientemente se ha subido los impuestos a lo que es lo básico que usamos en cuestiones de electrodomésticos, televisores, plasmas, celulares. La aduana ha subido un 15% la tasa de impuestos. Por ende, sus celulares, la televisión que ustedes quieren tener, computadoras, etcétera, todo lo que es electrodoméstico y línea blanca, ha subido un 15% más de lo que ya había. Eso es lo que genera esto, lo que genera el tener lo que les acabo de mostrar, de ser el segundo país que más impuestos cobra en el mundo. Pero ¿para qué son estos impuestos? ¿Para qué se destinan? Ustedes lo han visto en nuestro anterior programa. Se destinan para mantener la burocracia estatal. 55,000 millones se gastan actualmente en bienes y servicios. ¿De dónde sale? De la plata de ustedes, de su bolsillo. ¿De dónde sale? De que usted tenga que comprar un auto que probablemente le podría costar $2,000, pagarlo en $8,000. De que usted, en vez de pagar un celular como que este celular probablemente le cueste $600, usted podría pagarlo en 300. Y así sucesivamente, una heladera, etcétera. Eso es lo que genera tener un Estado grande, que es un leviatán que no lo sacía. Ustedes, su plata nunca va a saciar a este Estado, porque se lo va a comer en burocracia, se lo va a comer en corrupción, y eso va a generar pobreza, porque genera poca competitividad. Al tener poca competitividad, vamos a tener poca libertad económica, lo que va a generar que ustedes como ciudadanos les sea mucho más difícil salir adelante, porque el Estado no es imposible que el Estado logre quitándole la riqueza a la gente y luego supuestamente redistribuyéndola, genere riqueza. Ese es un círculo vicioso que solo genera pobreza y genera, le estoy dando ejemplos claros. Vaya y usted intente comprarse una heladera,
etcétera, es carísimo a comparación de países de primer mundo. ¿Pero por qué? Porque estos países de primer mundo tienen bajos impuestos, altos niveles de competitividad, altos niveles de libertad económica, lo que le permiten tener acceso a este celular, a esta computadora en la que yo estoy transmitiendo de manera más barata, a comprar un auto de manera más barata, a abaratar los costos en todo, en todo. Luego, ya en la segunda parte de este programa vamos a entrar cómo perjudica a la libertad económica, que es la que genera riqueza. Pero con carácter previo vamos a ir a la segunda parte del análisis del licenciado Hugo Valderrama para poder luego entrar al análisis de la libertad económica que se ve restringida por la presión y el infierno fiscal. Se acaban de enterar, por si no lo sabían, que Bolivia es el segundo país de mayor presión impositiva del mundo. Somos el segundo infierno fiscal más grande del mundo. Vamos a entrar ahora con el licenciado Hugo Valderrama en la segunda parte de su brillante intervención. Bien, un gobierno con grandes funciones es antieconómico porque para financiar sus enormes gastos, para financiar sus enormes funciones, que además son impropias de él, necesita robarle riqueza a la población civil. Eso quiere decir que si nosotros tenemos, por ejemplo, un gobierno que está financiando la agricultura o está subsidiando la agricultura, necesariamente para subsidiar la agricultura tiene que haber cobrado un impuesto a otro sector o tomar deuda pública entre estados, lo cual también es nefasto para toda la población porque estaríamos obligando a la población a pagar una deuda pública que no aceptó tomar. Entonces, los gobiernos enormes son antieconómicos porque de manera directa a través de la tributación o de manera indirecta a través de las deudas externas o de la inflación nos quitan riqueza a la sociedad civil, a usted y a mí, nos quitan la posibilidad de vivir mejor, de ahorrar, de tener más propiedades, ¿no? Entonces, hay que entender dos cosas. La única posibilidad de que la economía funcione es dejarla libre. Y la única forma de garantizar la libertad es que los gobiernos sean limitados a sus funciones propias. Porque de lo contrario nos acabamos convirtiendo en siervos del Estado. Es decir, la institución que por naturaleza debería habernos garantizado cierto grado de protección se acaba convirtiendo en el mayor saqueador posible que tengamos dentro de una sociedad. Bien, ahora, veamos un poquito lo que pasa en el país. Aparentemente, el año 85, nosotros entramos a un modelo liberal de economía, ¿no? La izquierda dijo, se ha pasado a un gobierno neoliberal, que es fatal para la población. O sea, crearon una especie de cucu, ¿no? Una especie de un fantasma inexistente contra la población, que se repite en los colegios, se repite en las universidades, etc. Bien, en realidad no entramos a un periodo muy liberal, que se diga, ¿ya? En lo que pasó en el 85 con el 21060 fue más o menos una leve dosis de oxígeno a un sistema que ya estaba por destruirse, o sea, que ya no aguantaba más. Entonces, el sistema se llama 2 pasos para atrás, 1 para adelante. O sea, retrocedimos 2 pasos atrás dentro del estatismo para luego avanzar otro. Entonces, el código tributario nuestro no estaba destinado a una actividad económica. O sea, no, el código tributario, como lo vimos a un principio de este video, el sistema tributario no estaba garantizando nada. O sea, nosotros no teníamos un Estado que nos garantice derechos, ni justicia, ni seguridad, ni nada. A nosotros lo que nos estaba haciendo el nuevo código tributario del año 1985 y la ley 843 era una forma más pulcra, más técnica, más, digamos, tecnócrata de cobrar impuestos. O sea, estábamos liberando un poco el sector económico, limpiando la peor parte del estatismo y socialismo que habíamos vivido hasta esa época, y estábamos haciendo un poco más pulcro las medidas económicas. Por lo demás, no cambió mucho. De hecho, el sistema estatal, desde el 85 a la fecha, siguió aumentando en gastos,
siguió aumentando en funcionarios públicos. No, nunca, es más, el 85 no se recortaron gastos significativos dentro de la política fiscal. Simplemente fueron recortes, y las famosas privatizaciones, entre comillas, de los años 80 y 90, en realidad no fueron privatizaciones, fueron traspasos de monopolios públicos, monopolios estatales, digamos, a manos de monopolistas privados. O sea, pero no fue una verdadera privatización, porque no se le devolvió a la gente funciones, poderes ni recursos. Ahora, lo que estamos viviendo hoy día, digamos, las nuevas adaptaciones a esas leyes del año 85, es simplemente lo que el consenso de Washington establecía, ¿no? Tener un superávit fiscal, o sea, sanar las finanzas del Estado. Lo cual, en un sistema como este, es fatal. O sea, una cosa es tener un gobierno limitado, eficiente y pequeño, donde significa que el superávit fiscal fue el resultado de una buena gestión pública. En gobiernos como el nuestro, en sistemas políticos como el nuestro, como en Bolivia, en general en América Latina, tener superávit fiscal significa que a la población civil se le quitó gran parte de su riqueza, gran parte de su trabajo, se le convirtió en esclavo del Estado. Entonces, no hay nada más peligroso que el socialismo te declare que ha alcanzado superávit fiscal, lo cual este gobierno viene haciendo hace varios años, diciendo que tenemos superávit fiscal, que además el dato es muy dudable. No creo que tengamos superávit fiscal, pero incluso si fuera real, significa que nos han apretado con impuestos. ¿Qué es lo que pasa hoy día? O sea, hoy día en el sistema tributario boliviano, la persona que quiera ser formal está metiéndose a la boca de un monstruo insaciable de recursos. Por eso es que aparecen multas sobre multas, tasas impositivas, te violaste reglamentos. O sea, inclusive el no leer una notificación porque no estabas en el país puede ser sujeto de multa. O sea, somos una fábrica de multas. Nuestro sistema tributario es una fábrica de multas. Lo que le interesa al Estado es sacar la mayor parte posible de la riqueza generada por la sociedad civil. Por lo tanto, eso convierte a nuestro sistema tributario en antieconómico, antipersonas y sobre todo atroz para la libertad. Nos convierte en esclavos del sistema, ¿no? Fíjate tú, o sea, yo entre chiste y chiste, cada vez que veo a alguien comprarse un auto 0 kilómetros, me hago la burla de su poco sentido común. Resulta de que si yo compro un vehículo en $22,000 en este instante, en una tienda, un 0 kilómetros, el Estado está feliz de que lo compre. Chocho de la vida de que compre un auto 0 kilómetros. Y no es porque le interese cuidar el medio ambiente, ese es un pretexto burdo. Lo que le interesa al Estado es quedarse entre el 25 al 40% de la tasa del costo de ese vehículo. O sea, ese vehículo en realidad no cuesta $22,000. Hay que sacarle en promedio entre el 20 al 40%, que el momento que ese vehículo ingresó a Bolivia, la aduana se lo cargó vía gravamen arancelario. Habría que ver a qué tasa de gravamen entró el vehículo en función del origen, el material, el uso que se le va a dar, etcétera. Pero por ahí está, o sea, entre el 20 al 40% del costo de un vehículo, el Estado lo recibe a manos llenas. O sea, por eso le interesa, por ejemplo, promover que se compren vehículos del año, que se importen vehículos del año. ¿Por qué? Porque ellos saben muy bien que con cada vehículo vendido el Estado está recibiendo un 30 al 40%. Una de las razones por las que yo jamás compraría un auto 0 kilómetros es porque no soy tan ingenuo como para regalarle plata al Estado simplemente porque al Estado se le ocurrió que yo le tengo que regalar plata, ¿no? Y sucede lo mismo en otros bienes. Es mentira que en Bolivia los productos estén caros. Lo que pasa es que en Bolivia tenemos altos impuestos que encarecen de manera artificial los bienes y servicios de consumo final. Ese es el verdadero problema. Y tenemos un impuesto aún más atroz, que es el impuesto a los saldos líquidos llamado inflación, que eso lo tocamos la anterior semana. Entonces, con estados enormes, obesos e irresponsables, es imposible, es humanamente imposible generar riqueza, ahorro, trabajo, inversión. O sea, no lo vamos a hacer, no lo vamos a poder hacer nunca. ¿Okay? Ahora, ¿quién es el mayor problema en nuestro caso? ¿Cuál es nuestro mayor problema? Nuestro mayor problema en Bolivia es que no tenemos una oposición coherente, capaz de decirle a la gente
que el problema es el sistema, no las personas. Nuestra oposición en Bolivia sigue peleando contra que Evo Morales no sea candidato, que Evo Morales no sea candidato, lo cual me parece una discusión muy estéril para el común de la gente, que a usted, para mí, a mí, al común de la gente, no nos interesa si el candidato es Evo Morales o si el candidato es Pepe Pérez, si Evo Morales y Pepe Pérez tienen el mismo modelo de país, o sea, no nos interesa quién esté. Pero la mala cultura política en América Latina y en Bolivia, en nuestro caso, hace que nos concentremos en las personas y no en las instituciones políticas que los partidos y estas personas puedan defender o atacar. Fíjense que no sucede lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos existe una cultura política que no se fija mucho en los candidatos, sino en las instituciones políticas. Por eso es que los demócratas saben muy bien manipular esa mala cultura política latinoamericana a su favor, y los republicanos, que son un tanto más conservadores, son más aceptados en el público americano. De ahí viene ese juego del racismo, que es pura retórica. Ok, bien. Resulta de que mientras la oposición no tenga un plan de país que signifique devolverle a la gente poderes, funciones y recursos, a mí me resulta indiferente que la oposición gane la siguiente elección o que sea el oficialismo. Me resulta absolutamente totalmente indiferente, porque ambos tienen la misma visión política de un sistema atroz e inhumano como es el socialismo. Lo que pasa es que don Evo Morales, en ese sentido, es mucho más honesto y mucho más lúcido que la oposición, que no sirve para nada. O sea, la oposición que nosotros tenemos está con un discurso del poder por el poder. O sea, saquemos a don Evo Morales. ¿Y para qué? O sea, ¿qué le ofreces después de Evo Morales? O sea, te molesta tanto que Evo Morales sea candidato, pero ¿y para qué? O sea, ¿qué le ofreces? ¿No sería más lógico que en vez de preocuparte de que don Evo Morales sea candidato, tengas una posición política coherente, un plan de país que contemple liberar los mercados, sanar la economía, reducir los impuestos? O sea, yo creo que ese sería un verdadero proyecto. Pero hoy día nadie, o sea, ni a usted ni a mí, la oposición no nos representa. Yo no me siento representado por la oposición ni el oficialismo. La oposición a mí me resulta peor que el oficialismo, porque son gente que además muy confundida, o sea, tan confundida que creen que el país andaría bien si ellos fueran el gobierno, con este mismo sistema. Por favor, este sistema no le hace funcionar a nadie, porque este sistema es contra la naturaleza misma de la economía y de la naturaleza misma del ser humano. ¿Okay? Bien, querido Ariel, con esto me despido. Un saludo fraterno hasta Canadá, Bolivia. Un abrazo grande a toda tu audiencia. Buenas tardes. Perfecto. Ahora sí, ya tenía unos problemas técnicos. Siempre brillante el licenciado Valderrama, siempre brillante, pero no siempre vamos a coincidir en todos los conceptos. Con carácter previo, de manera muy corta, vamos a hablar el tema de la oposición. No hay una sola oposición en el país. La oposición formal, política partidaria es una. La oposición de las plataformas es otra. Y está la oposición de los grupos de izquierda. Y dentro de plataformas hay grupos de izquierda. Por supuesto, la oposición de izquierda, Patsi, y todos aquellos que son socialdemócratas, etcétera, José Antonio Quiroga, de esos colectivos, Revilla, etcétera, son oposiciones que no le van a plantear nada distinto a lo que hoy estamos hablando. Son socialistas, pero democráticos, no son autoritarios como Evo Morales, pero los van a plantear eso. Luego está los que se dicen ser de centro y están entre la centroizquierda y no saben como Unidad Nacional, como el Movimiento Demócrata Social, que se declaran socialdemócratas. Por ende, tampoco van a plantear liberalismo. En eso sí puedo coincidir con
con el licenciado Valderrama. Ahora está la de los jóvenes, de las plataformas, que es bien variopinta. Hay plataformas que tienen miembros o en su totalidad son de centro izquierda, y hay plataformas que la mayoría son de derecha, que son liberales y que van a plantear este modelo. Conozco a Eduardo Gutiérrez, líder de SOS. Él es liberal, él es capitalista, él está en contra del Estado gordo. José Ernesto Torres, de la plataforma Todos Podemos Ser Presidente, a la cual yo también pertenezco y fui fundador, gente de derecha, liberal, que planteamos este concepto. Y así Anelín Suárez, de derecha. Tenemos de izquierda socialdemócratas como IP en La Paz, y así es bien variopinta. Dentro de la oposición política están los que ya les he nombrado, y está la oposición de Tuto Quiroga. Tuto Quiroga no es ni socialdemócrata, ni socialista, ni marxista. Es de centro derecha. Y la centro derecha siempre va a tender a un gobierno limitado y a llevarnos a reducir los impuestos. Por supuesto que dentro del partido del ingeniero Jorge Quiroga existimos algunos que somos mucho más liberales que el propio líder. Yo me considero de los más liberales dentro de mi partido. Y hay una corriente, pero eso es normal en un partido político. Y somos lo que planteamos como alternativa, como jóvenes, para futuro. Estamos planteando esto: un estado de gobierno limitado, un estado de gobierno fuerte, que se ocupe de salud, que se ocupe de justicia, de grandes obras de infraestructura, con una burocracia bien pequeña, reducir los impuestos, desregular y llevarnos a una libertad económica. Entonces, en eso yo puedo diferir con el licenciado Valderrama, porque no podemos poner a toda la oposición en una misma bolsa. Y sobre la reelección de Evo Morales, ahí es una cuestión ya de principios. Independientemente de cualquiera de las oposiciones, no se puede violar la constitución política del Estado, ni se puede desconocer el voto del pueblo. Ni Evo Morales, si fuera de derecha, lo mismo, no podría permitirse esto. Volvamos, esto es un paréntesis, volvamos al tema económico. Todo esto, tener un Estado grande, con instituciones débiles, tener una presión fiscal como la que tenemos, que somos el segundo país del mundo con mayor presión fiscal, genera que Bolivia esté entre los últimos lugares también en cuanto a libertad económica. ¿Qué es la libertad económica? Es un índice, es un índice que mide qué tan libre es una economía. ¿Qué tan libre es para la inversión, para la producción, para la inversión extranjera, para la inversión privada, que genere riqueza y que genere progreso? Y hay muchos factores que se toman en cuenta, y también qué es lo que genera las consecuencias de tener una economía libre o una economía cerrada. En este sentido, hay diferentes instituciones que miden lo que es la libertad económica, y tenemos, así como la Fundación Heritage y el Foro Mundial, tenemos otra institución que nos mide de la misma fundación, Heritage Foundation, te mide también el índice de libertad económica. Este índice de libertad económica, Bolivia está muy a la saga, muy atrasado. En este momento yo les voy a mostrar muy cortamente el cuadro de índice de libertad económica, dónde está Bolivia, porque es bueno. Porque en anteriores programas hemos dado datos y nos han dicho que nos los inventamos. Entonces hay que ya mostrarle a los ciudadanos de dónde sacamos los datos y para qué sirven estos datos, que son muy importantes. Aquí ustedes lo pueden ver. Perfecto. En este índice de libertad económica tenemos los puntos más destacados. Las 5 economías más libres del mundo, ustedes pueden ver, son Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza y Australia. Y los líderes regionales, ¿qué quiere decir en cada parte del mundo? ¿Quiénes son los países más
libres, que tienen mayor libertad económica. En Norteamérica, aunque ustedes no lo crean, es Canadá, no es los Estados Unidos. En Europa es Suiza. Medio Oriente, África del Norte es Bahrein. Chile, y aquí está, Latinoamérica. Chile es la economía que tiene mayor libertad económica. Y aquí yo me quiero detener para que ustedes vean, de nada sirve el chauvinismo contra Chile y atacar, etcétera. Chile, ¿por qué está mejor que nosotros? No solo por el tema del mar. Chile está superior a nosotros porque tiene libertad económica, porque está a la cabeza, liderando a nivel regional el índice de libertad económica. Y eso le genera riqueza, eso le genera el poder que tiene Chile. En Asia y el Pacífico lo tenemos a Hong Kong. Y en Asia y Pacífico y en África subsahariana a Mauricio. ¿Qué te da el índice de libertad económica? ¿Qué te da tener libertad económica? Mayor libertad económica se traduce en mayor rendimiento a varios niveles. ¿Qué rendimientos tenemos? Crecimiento económico, ingresos per cápita, atención médica, educación, medio ambiente. Muy contrario a lo que dicen de que el capitalismo destruye el medio ambiente. No, el capitalismo de manera natural va a proteger el medio ambiente. Reducción de la pobreza y bienestar general. Los ingresos por salud per cápita, la salud, la educación, están en los índices más altos de los países que tienen mayor libertad económica. Ahora, vamos al índice. Esta es la clasificación mundial de la libertad económica. Primer lugar tenemos a Hong Kong, 88.6%, segundo Singapur, tercero Nueva Zelanda, cuarto Suiza, quinto Australia, sexto Canadá, séptimo Chile. Miren, Chile es el sexto país del mundo en libertad económica. Está octavo Irlanda, noveno Estonia, décimo Reino Unido, onceavo Estados Unidos y etcétera, etcétera. Ahora vamos a buscarlo a Bolivia. No sé si me pueden ayudar a encontrarlo. Acá había estado, como siempre, a la saga. Estamos en el puesto número 160. Y se los muestro, se los voy a marcar para que lo vean bien. Bolivia. Con 47.4 sobre 100. Aplazado. Estamos abajo, para que se den cuenta de lo lamentable que es nuestra economía y cómo se lleva nuestro país. Estamos abajo de países como ustedes han escuchado, Angola, Uganda, en África, Gabón, Zambia, Tanzania, Kosovo, Sri Lanka, los países africanos donde se mueren de hambre, pero tienen mayor libertad económica, por eso van a salir adelante. Estamos abajo de Malasia, aquí a ver de Nepal, de Haití. Haití tiene mayor libertad económica que Bolivia. Eso es lo que nos está dejando el socialismo. Eso es lo que nos está dejando este gobierno y todos los gobiernos que sigan queriendo implementar. Y miren, los aliados y grandes aliados de Evo Morales y del socialismo, Argentina, que hasta hace poco estuvo, hoy gracias a Dios ya está con Macri saliendo de eso, pero está en el puesto 169 de libertad económica. Ojalá Macri lo cambie eso. Su aliado de Evo, Irán, 171, Venezuela, 176, Cuba, 177 y Corea del Norte, 178. Todos los aliados de Evo Morales y del socialismo están en la saga, o sea, son los países. ¿Y qué significa estos puntajes? Los países que tienen de 80 sobre 100 son libres. Los de 70 a 79 mayormente libres, etc. ¿Bolivia en qué está? Bolivia es una economía, según este índice, calificada como reprimida, ni siquiera controlada. Antes había el término totalmente controlada. Bolivia es una economía reprimida. Por eso no vamos a salir adelante. No vamos a poder salir adelante. ¿Por qué? Y miren Latinoamérica. Si ustedes se ponen a mirar Latinoamérica, viendo los índices regionales, Centroamérica, Caribe y Sudamérica, estamos con 59.8. Es el mal de los latinoamericanos, el tener marxismo cultural y socialismo, lo que nos lleva a tener estos muy bajos índices
de desarrollo, por ende el índice de libertad económica va a ser como lo estamos viendo. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Los datos no nos mienten. Es diferente a esos datos que le maneja el gobierno y son datos que le demuestran y desnudan que tenemos un Estado demasiado grande, un Estado que invierte, un Estado paternalista, pero que no le genera libertad y que no le genera economía, y ustedes lo están viendo. Todo es caro gracias a los impuestos, regulaciones. ¿Saben cuántos días, incluso para pagar impuestos, un boliviano necesita más de 1000 horas para poder pagar sus impuestos? Para poder abrir una empresa formalmente más de 45 días. En Chile es 2 o 3 días. ¿Qué nos queda hacer al respecto con estos datos escalofriantes, teniendo esa carga impositiva? Primero, tenemos que hacer lo que dijo el licenciado Valderrama. Tenemos que ver, cuando vamos a dar nuestro voto, no solamente dar nuestro voto por aquel que estuvo en contra de Evo Morales o que estuvo en gestión de gobierno o que tiene un partido grande, etcétera. Se tiene que votar por aquel partido o candidato que nos proponga todo lo que sea diametralmente opuesto a lo que hoy tenemos. Que nos proponga reducir el aparato del Estado. Que nos proponga bajar los impuestos. Que nos proponga bajar las regulaciones. Que nos abra al mundo. Que nos lleve a la libertad económica. Por culpa de todos estos factores, sumado a los problemas autoritarios de violación de la Constitución y el apoyo a Venezuela, se ha perdido el corredor bioceánico. Ya no se va a hacer por Bolivia, quieren hacerlo pasando por Paraguay, Argentina, hasta llegar a Chile. ¿Por qué? Por culpa de nuestro gobierno, que apoya a Venezuela, que se convierte en paria internacional, que no respeta la Constitución, en un país donde no hay respeto a la propiedad privada, donde no hay seguridad. No se va a querer hacer un corredor bioceánico. Entonces necesitamos una propuesta totalmente diametralmente opuesta a lo que es el socialismo que ha imperado, y peor, al socialismo castrista, chavista de Evo Morales. Eso es lo que se necesita, y ustedes, ciudadanos, tienen que estar informados y tienen que estar comprometidos a entregar su voto y a cambiar, como lo está haciendo la Argentina, de paradigma. Y tenemos que cambiar de paradigma. Los paradigmas son estos. Ese paradigma de creer que tener un Estado grande que nos dé todo está mal. Creer que los impuestos son buenos por naturaleza y que son para nuestro bien está mal. Los impuestos solo son buenos cuando son destinados a satisfacer las funciones básicas, naturales, con las que nace el Estado. Lo contrario sería mantener un Estado gordo. El déficit fiscal solamente va a ser bueno cuando sea producto del ahorro, no del exceso de dinero que se le saca a los ciudadanos. Eso es lo como ciudadanos que tenemos que pensar, porque eso se va a traducir en progreso, eso se va a traducir en que a ustedes les cueste mucho más barato todo su producto, desde un peso de pan, desde un pedazo de pan, hasta una bicicleta, una computadora, un celular. Todos los precios van a bajar cuando bajen los impuestos, cuando tengamos menos regulaciones, cuando haya más libertad, cuando las empresas puedan florecer. Si no, vamos a seguir como estamos, no solo con el gobierno de Evo Morales, sino desde hace 80 años. No vamos a avanzar adelante, no vamos a crecer lo suficiente para generar riqueza, para ser un país rico, para ser un país competitivo, si no cambiamos el modelo socialista. Y necesitamos buscar y dar el apoyo a aquellos que vienen y plantean esto. De la izquierda del socialismo se sale solo por la derecha, solo por el libre mercado, solo por la libertad. Lo demás son socialismos deslactosados que nos van a llevar a lo mismo. No, ustedes no pueden seguir pagando tanto impuesto. No puede ser que la vida sea tan cara en Bolivia, que ustedes paguen tanta plata, que les cueste cuando ganan tan poco y el poder adquisitivo de su dinero es tan poco. Comprarse un auto es un sueño muy inalcanzable para muchos bolivianos, cuando en los países desarrollados, con un poquito de esfuerzo y ahorro, ya se tiene un auto. En Bolivia es muy costoso eso. Entonces, abrir una empresa en Bolivia igual es un calvario, y tener una empresa y sostenerla es otro calvario más grande. Tenemos que salir de eso. Salgamos, cambiemos nuestro paradigma. Pero eso no lo vamos a lograr solo conmigo hablándoles o proponiéndoles en una propuesta electoral. Ustedes tienen que cambiar en su mente
estos paradigmas, estas visiones, porque ¿quiénes tienen el poder? Los ciudadanos. Porque todavía, aún así, en este régimen autoritario, tenemos la esperanza del voto. ¿Que puede ser manipulada por el Tribunal Electoral? Sí puede, pero venzamos ese fraude. Pero tienen que estar ustedes informados y tener las ganas de cambiar su país. Por eso estamos estudiando la economía, donde ellos decían que eran fuertes, son lo más débiles, porque nos están generando pobreza y nos van a condenar a la pobreza. Con esto terminamos. Hasta por el día de hoy. El próximo lunes seguiremos hablando de economía. En el anterior lunes hablamos del gasto del Estado grande en bienes y servicios. Hoy tocamos el tema de los impuestos, que es muy importante. El próximo programa vamos a hablar de libertad económica y otros factores que hay dentro de la economía, de otros elementos dentro de la economía, cómo se están tratando, cómo se están desarrollando, cómo los encara este modelo, este Estado, cuál es la salida, cómo se tiene que cambiar para mejorar. Por hoy nos despedimos. Quiero mandar saludos, como siempre, para Javier Flores, para el señor Alberto, que dice, lo cortaron, no fue un error del internet. A la señora Marioli, Jenny Durán, que es de la señora María Jenny Durán Castro, Pablo Mauricio Plata, que estuvo muy activo acá. Me pregunta, ¿qué dice usted sobre la nueva manera de hacer comercio financiero en el mundo del internet? ¿Sabe qué? Muy buena pregunta, y antes de cortar el programa se la quiero responder. El negocio del internet es una ventana, es una bendición para todos los que creemos en el liberalismo, en la libertad, que creemos que no debe haber restricciones para el comercio, que no deben haber restricciones impositivas, regulaciones, porque los gobiernos todavía no han desarrollado métodos para poder controlar y para poder esquilmar a los ciudadanos que hacen negocios vía el internet. El internet es lo más capitalista, lo más liberal que puede existir y genera mucha riqueza, genera innovación. Gracias al internet yo estoy haciendo este programa. Ustedes me están viendo, si no, porque nuestro Estado controla hasta los medios de comunicación. Yo tendría que tener el dinero suficiente y encima conseguir un permiso del Estado para poder salir. Si quisiera tener mi canal, para poner mi canal, o que un canal me permita estar y que el gobierno no le diga no lo saques porque si no te corto, no te renuevo el 2019 la licencia. El internet nos da la libertad no solo en los negocios, en todo. Es lo mejor, los negocios de internet. Hay que tener cuidado, como en cualquier negocio en la vida, que no lo vayan a estafar. Pero es un avance, es un salto que nos ha revolucionado y que nos ayuda en este proceso, que va incluso contra lo que dicen los marxistas. La diferencia entre los liberales y los marxistas es que los liberales no descubrimos nada. Adam Smith no descubrió el capitalismo. Adam Smith le dio una explicación teórica y filosófica a un fenómeno natural, que es el capitalismo. Marx, en cambio, elucubró una teoría para cambiar la naturaleza misma humana. Y por eso es que fracasa. Porque lo que es natural en el ser humano no va a fallar. Lo que hay que darle es un concepto, es conceptualizarlo y explotar lo mejor de esto. Cómo mejor desarrollar e innovar dentro de lo que es el capitalismo, que es natural en el ser humano. Es producto de una evolución. Por eso los que dicen que Adam Smith es el creador del capitalismo es mentira. Como liberal se los digo, Adam Smith no lo inventó. Adam Smith le dio una conceptualización. Y los demás teóricos del capitalismo han hecho lo mismo, del liberalismo. Esa es la diferencia. No tratamos de inventar nada. Simplemente estamos conceptualizando la realidad y cómo aprovecharla de la mejor manera para el bienestar de los ciudadanos. Alberto Vicente Hilary dice: el porno es electorero, es revolucionario, plantea un programa de Estado diferente. Y en Chile se paga el mayor impuesto que en Bolivia. China comunista está que domina el mercado mundial. ¿Qué me dice? Bueno, le comento que según el índice de libertad económica y el índice de impuestos, si quiere yo le puedo mostrar en este momento,
cuánto es la carga impositiva de Chile y cuál es la carga impositiva de Bolivia. Así que creo que usted está muy mal informado en ese sentido. Se lo puedo mostrar en este momento. Si me da un segundo. Ahorita le vamos a mostrar impuestos. Deme un segundo. Este es el de impuestos. Sí. Perfecto, estamos en el de impuestos. Segundito, señor, para que usted tenga. Perfecto. Aquí tenemos. Usted dice que Chile, según lo que dice aquí el señor Alberto Vicente Hillary, dice que Chile paga mayor impuesto que Bolivia. Bueno, aquí le vamos a mostrar. Bolivia, 139. Y Chile, vamos buscándolo a Chile. Está por arribita, está entre los primeros, muy lejos de Bolivia. 30. Chile, señor Alberto, Chile está de número 30. La carga impositiva en Chile es del 27.9%. Yo no sé de dónde usted habrá sacado su dato y dice en Chile se paga mayor impuesto que en Bolivia. Es mentira, usted me está mintiendo, señor. Yo aquí le estoy dando datos. Y Bolivia paga el 83%. Aquí lo tiene Bolivia, 83%. Penúltimo. No hay donde perderse. ¿Quiere ver dónde está China? Porque me lo comenta a China usted. Usted me dice que la China es comunista y ahorita yo le voy a explicar. Yo he estado 5 veces en China, señor Alberto, y le voy a explicar cómo está funcionando. China está de número 128. 64% es la carga impositiva de la China a nivel impositivo. Yo le voy a explicar ahorita también el fenómeno de la China. Perfecto, porque siempre es bueno con datos, señor Alberto. Usted ha visto que es mentira lo que usted me ha dicho de que Chile se paga más impuestos que en Bolivia. Y la China, si usted dice China comunista domina el mercado mundial, no domina el mercado mundial, también es mentira. La primera economía del mundo es los Estados Unidos, más del 30%. La China tiene 1.000 millones de habitantes, tiene mano de obra barata y ha salido adelante y ha crecido a más del 10%. Es uno de los mayores infiernos fiscales, está del 120 y algo, 60 y pico % de impuestos, pero su mercado tan grande y la mano de obra barata hacen que sea competitivo, que todavía sea competitivo. Pero China no es por comunista que ha salido adelante. Hasta 1970 y algo, pasado el 74, la China era uno de los países más atrasados en materia económica. Hasta que vino Deng Xiaoping y hizo la reforma. La reforma que abrió a la China al capitalismo. Porque la China tenía una economía comunista y era un desastre. Mató 20 millones de personas. Cuando la China muda al capitalismo, lo que tiene hoy es un sistema mixto, que está en una transición hacia el capitalismo de libre mercado, en una transición, y en materia política se ha mantenido atrasado en un sistema autoritario. Pero en materia económica ha avanzado. Yo he estado 5 veces en China y las 5 veces he visto más capitalismo en China que en Estados Unidos. He visto más lo que ustedes hablan de protección de derechos de los trabajadores, etcétera. Se protegen más en Estados Unidos que en Canadá, que en la China. La China hay explotación, hay todo lo que ustedes quieran. La China es un monstruo que avanza hacia el capitalismo. Por eso es hoy la riqueza de la China. Porque fue a lo natural que se llama capitalismo de libre mercado. Salieron de su atraso y se dieron cuenta. Porque si no, iban a colapsar, iban a terminar como la Unión Soviética. Estos comunistas se dieron cuenta que si querían seguir en el poder, tenían que ir hacia el capitalismo. También usted me dice, claro, ya le dije eso. Javier Flores dice muy básico el amigo. Bueno, pues su concepto. Si usted es más desarrollado, lo invito a participar o a dar sus opiniones. Y saludo a Jorge Neto Ruiz, a Patricia Cifuentes, Silver Limachi, René Romano, al señor Tony Serna de Canadá,
Alberto Vicente Hilary, al señor Pablo que estuvo muy activo, también al señor Alberto, a Javier Flores y a todos los que estuvieron viendo hoy nuestro programa Cambiemos de Paradigma. Les agradezco. Este programa está destinado para que abramos nuestra mente, cambiemos nuestros paradigmas, cambiemos nuestra forma de pensar. Hoy hemos visto los impuestos, cómo nos ahogan en el país, y la salida, ¿cuál es? Salir a la libertad económica, salir y dejar de ser un infierno fiscal para bajar los impuestos, bajar las regulaciones. Es la única forma que tenemos. Ustedes han visto los países que se los he mostrado en los cuadros, los países como Canadá, que son más ricos, tienen mayor libertad económica, menos carga impositiva. Suiza, Hong Kong. Aspiremos a hacer eso. No aspiremos a ser como Corea. No aspiremos a ser como Cuba o como Venezuela. Ese tiene que ser nuestra meta. Ser como esos países. Ser mejor que esos países. Lo podemos lograr. Hay una generación hoy que tiene una visión diferente. Y lo vamos a lograr con la ayuda de ustedes. Y con la ayuda de Dios, por supuesto. Los que creemos en Dios. Por hoy me despido. Les agradezco. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Gracias por todo.